orando y profetizando bajo cobertura. Ese es nuestro tema, orando y profetizando bajo cobertura. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer unos versículos. 1 Corintios 11, vamos a leer del 1 al 16, dice. Versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hay un subtítulo, atavío de las mujeres. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿El cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nuevamente, Señor, nos internas en tu palabra, nos metes, Señor, en este hablar. Por favor, ayúdanos en este momento, Señor, que vamos a tocar tu palabra, que seas tú hablando a través de tu servidor. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo y que toque las vidas, los corazones de cada uno de mis hermanos y de los que nos están oyendo, Señor, en otros lugares donde llega esta señal. Gracias por tu palabra, gracias por tu hablar divino. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo 11 tenemos que ponerle mucha atención, porque la interpretación que muchos siervos han dado ha causado mucha división en el pueblo de Dios. Por eso les hice hincapié en el subtítulo o en el título. Pusieron los traductores el atavío de la mujer o el velo. Este capítulo, así como dicen a vista de pájaro, no tiene mucha claridad lo que quiere decir. Si usted lo lee sin orar al Señor, usted va a decir, pues, ¿qué quiere decir Pablo? Pues, porque esto se ha estudiado por años atrás e incluso algunos creyentes han llegado a la conclusión de que las hermanas no tienen que usar velo, por lo que dice el versículo 15. El versículo 15 de 1 Corintios 11 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces algunos dicen, ya ven, la mujer no debe usar velo, porque el velo es su cabello. Y eso divide a los que sí usan el velo literalmente. Otros se basan en los versículos 5 y 6 para decir que las hermanas sí tienen que usar velo. Dice el 5 y 6, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello, y si le es vergonzosa a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y dicen, ¿te das cuenta? Que las hermanas sí tienen que usar velo. Y eso ha sido un tema de debate, de discusión entre los cristianos de hoy, y no hay paz. Ven a las hermanas veladas con velo y otras develadas. No, desveladas es otra cosa, es que no te dormiste. Develadas. Entonces no se pueden llevar, ¿sí? ¿Qué sentiría usted que una hermana entrara con nosotros con velo? Si usted no tiene madurez, eso lo va a incomodar. Es que así somos los seres humanos. Por la caída criticamos. Y si usted va así develada o desvelada, como dice mi esposa, va a un lugar, una iglesia donde todas las hermanas usan velo, también usted se va a sentir rara, extraña ahí, o los demás la van a criticar. Entonces nosotros tenemos que estar centrados, pues, si se puede o no se puede, ¿no? En realidad leer todos estos versículos, si uno no tiene cuidado, puede llegar a estar en confusión, porque hay algo más profundo aquí. Hay algo más profundo que usar velo o no usar velo, de cortarse el cabello o dejarse el cabello largo. Y Pablo, él dijo en el versículo 13, mire lo que dice, juzgad vosotros mismos. O sea que él no dio un mandamiento, sino que él dijo, mejor juzguen ustedes. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Está haciendo una pregunta. En todos estos versículos, del 1 al 16, Dios nos deja a que nosotros mismos lo juzguemos, pero para juzgar se necesita madurez, porque vuelvo a repetir, si no vamos a ser de los que dicen que sí, o ser de los que dicen que no, y vamos a estar juzgando y menospreciando o criticando al que sí y al que no. ¿Ok? Entonces recuerden que no es un mandamiento. Por eso Pablo dice, juzguen vosotros mismos. Porque si el usar velo literal divide a mis hermanos, me divide a mis hermanos, entonces tengo que evitar eso, ¿no? Abstenerme de usar. No podemos dividirnos de los demás hermanos por algo que es tan insignificante. Un velo es un asunto exterior. Cuando una hermana usa, que no nos moleste eso. Pero también ellos que no les moleste cuando las hermanas que están con nosotros no usan. ¿Verdad? O sea, tenemos que, no por eso vamos a dividirnos. Y eso ha sido la causa de división entre muchos cristianos de hoy día. Si han visto ustedes algunas hermanas en algunos lugares donde usan velo, y usted va desvelada, ¿qué va a pasar? La van a ver, ¿no? Entonces si usted va ahí y por amor, pues pida un paliacate, un pañuelo que usa su marido, pues tápese por no tener confusión, ¿no? O sea, no hay ningún problema que no tengamos, porque ahorita vamos a llegar a un punto, ¿eh? Porque es esto de hablar de Pablo aquí, hay más que eso. Si nos quedamos nada más en lo superficial, ¿qué va a pasar? Vamos a estar criticando, peleando, ¿sí? 1 Corintios 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso sobre este asunto, nosotros no tenemos tal costumbre, o sea, ni las iglesias, o sea que el otro día les dije que de acuerdo al hablar de Pablo, no todas las iglesias tenían la costumbre. Ahí en Corinto ya les dije por qué. Pero aquí algunos profesores de la Biblia dicen que Pablo está diciendo que no tienen la costumbre de contender. Está hablando que no todas tienen la costumbre de usar el velo. Se usó el velo ahí por una razón, ya les dije por qué. Tengamos cuidado en este asunto del velo, porque vamos a encontrar iglesias locales donde las hermanas sí usan velo. Pero ya entendimos que en el Nuevo Testamento nada tiene que ver con lo externo.
O sea que el mensaje del Nuevo Testamento no son normas para que uno aprenda a vestirse, no son normas para que uno aprenda a guardar un sábado, no son normas para que uno lleve una dieta, no son normas para que uno se circuncide. En Efesios 2:15 el apóstol fue claro, dice que ahí Dios abolió todos esos mandamientos. Dice Efesios 2:15 y 16, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Se dan cuenta que todo mandamiento, la cruz lo termina. Amén. Si estamos crucificados, cualquier mandamiento externo no sirve. Amén. Porque lo único que hace es divide. Amén. Divide. Porque aún hay iglesias que creen que no se tiene que tocar con instrumentos. Y ellos dicen que con puras voces. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea que eso divide. Solamente lo que hace son cosas externas, lo que divide. No debemos tener ningún problema en que alguien use velo o no use velo. Eso no debe ocasionar división entre nosotros los creyentes. Porque acuérdense que la división abre la puerta a todo lo demás. Amén. Entonces, más bien, pero si somos religiosos, ¿qué va a pasar? Vamos a pelear, vamos a contender con las personas que no hacen las cosas que nosotros hacemos. Pero eso es ser religioso. Que no haya ningún lugar para la religiosidad con nosotros como iglesia. Amén. Nosotros en esta enseñanza de Corintios hemos venido respetando un patrón de interpretación, hemos venido respetando una secuencia, porque cuando leemos el capítulo 11 de Primera de Corintios, hemos dicho que no debemos de quedar con lo superficial. Por eso el capítulo 11, si solamente quedamos con lo superficial, con lo exterior que dice ahí, eso nos va a causar división. Entonces tenemos el incidente de que algunas mujeres que estaban en la reunión de la iglesia en Corinto estaban sin cubrirse la cabeza y otras, o sea, algunas estaban con cabello rapado y otras con cabello largo. Y eso así fue la causa de la pregunta que le hicieron los corintios a Pablo. Pero Pablo no les contestó de una manera externa, sino que él hizo esa circunstancia, ese incidente, para mostrarles algo más profundo, porque detrás de algo superficial está algo profundo. Amén. La pregunta que le hicieron es que, Pablo, ¿tú crees que nuestras mujeres deben orar y profetizar con la cabeza cubierta o descubierta? Recuerden que aún en nuestra congregación, si no tenemos cuidado, cuando leímos el capítulo 11, habló del cabello corto y cabello largo. Si nosotros venimos con lo superficial, con lo externo, ¿qué va a pasar en nuestra congregación? Rápido vamos a estar observando a la hermana que trae el cabello corto, ¿sí? Y por supuesto este mensaje le va a pegar a ella, ¿y qué va a pasar? Las que traen cabello largo van a decir, yo no estoy, gracias a Dios. ¿Sí o no? Y ya empieza eso. Pero eso es lo superficial. Vamos a ver, pues. Yo sé que estoy dando vueltas para llegar al punto. Yo sé que ustedes ya quieren, hermano, díganos ya de una vez. Pero yo quiero que entendamos que no juzguemos, o más bien no critiquemos, no vayamos con lo superficial. ¿Sí? Porque se acuerdan que Pablo le dijo a los religiosos que por fuera ellos se vestían impecables, pero por dentro estaban podridos, les dijo. ¿Sí? Entonces no es lo externo. ¿Sí? Entonces, si no tenemos cuidado, eso nos va a llevar a dividirnos.
En el tiempo de Pablo habían mujeres que tenían la cabeza rapada y también había mujeres que tenían el pelo largo, pero hay un trasfondo. Las mujeres en esa ciudad de Corinto, el gobierno le dijo a las prostitutas que se raparan su cabello. Estamos hablando en Corinto, no piensen en Tultitlán, en Corinto. Ahí estaban las mujeres, algunas, o sea, que se dedicaban a la prostitución. Entonces el gobierno, para tener control sobre ellas, mandaron a regularizar, o como se dice, y le dijo el gobierno, ¿saben qué? Todas las que se dedican a eso, córtense el cabello para que sepan que ustedes se dedican a ese oficio. Pero con el tiempo, cuando llegó el evangelio a ese lugar, algunas de las prostitutas creyeron en el evangelio. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que las prostitutas y todos aquellos van delante del reino? Porque a ellos vino el Señor. Amén. Entonces ellas se convirtieron a Cristo. Ahora ellas ya no son prostitutas porque el Señor las tocó, las cambió. Ahora son cristianas, pero con la cabeza rapada. ¿Verdad? Yo me imagino que en ese tiempo no había peluca, sino le hubieran dicho pónganse peluca. Pero no, entonces por esa razón, ese fue el argumento, porque ellas al venirse a la reunión de la iglesia, como se sabía que las que estaban rapadas se dedicaban a la prostitución, entonces ¿qué llegó a pasar en la iglesia? No, pues un problema. Las que tenían sus maridos, yo creo que ellas dijeron, aguas porque esta me puede bajar al mariachi. ¿No? Entonces, esa es prostituta. ¿No? Y entonces, porque tenía la señal, iba rapada. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos ahí? Pues que se pongan velo mientras esté creciendo el cabello. ¿Sí? Para que no, o sea, estamos hablando en Corinto, no vaya a traer su mente aquí porque hay varias hermanas que traen el cabello corto aquí y no estamos hablando de ellas. No se sientan mal. ¿Ok? Porque no estamos en lo superficial. Porque yo me acuerdo que, digo el nombre, una hermana entre nosotros un día se cortó el cabello y cómo la trajimos, ¿no? Una que toca el bajo aquí. ¿Se acuerda? Y yo creo que fui duro ahí. Porque estábamos en lo superficial, pues. Por eso hasta ahí. Por eso cuando Dios me habló en esto, dije, Señor, líbrame. Pero volvamos a Corinto, pues. Entonces se les dio, le dijo, pónganse velo mientras está creciendo el cabello. Entonces porque si no, la reunión de la iglesia iba a ser para lo peor, porque en vez de ser edificación, iban a estarse criticando. ¿Sí? Dice el versículo 17 de ahí de 1 Corintios, como les dijo el apóstol San Pablo a los corintios, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Todo el que viene por cosas exteriores, por vista, va a criticar, y en vez de que sea para lo mejor la reunión, su reunir, va a ser para lo peor. Si nosotros no tenemos cuidado, nosotros podemos reunirnos para lo peor, porque podemos llegar a la reunión de la iglesia y salir peor de cómo llegamos, cómo entramos. Porque podemos salir hablando mal del pastor, mal de los ancianos, mal de las hermanas, mal de los niños, mal de los diáconos, hablar mal de cómo se visten las hermanas, de los hermanos. Ahora quiere ser joven, parece, ¿no? O sea, sí. Porque me dijeron, hermano, se ve usted más joven. ¿No? Y si yo no soy más, ¿qué te importa? O sea, ya estamos peleando, ¿sí o no? O si me dicen, no, se ve usted chavorruco, ¿y a ti qué? Ya estamos peleando, pues, o sea, no. Mire, si le dicen algo a usted no viene por lo externo. ¿Sí? Porque a veces me dicen, usted está bien gordo. Pues eso ofende. ¿Por qué no dicen,
Gordo, ¿estás bien? Ya sí, cambia la cosa. Pero no vengamos por cosas externas, ¿sí? Que nada te ofende a ti. Tú vente por lo que Dios quiere. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, porque hay algo profundo que Él quiere dar aquí. Porque cuando no venimos tornados a nuestro espíritu, no entendemos que venimos para algo más profundo aquí. Nada nos parece. El carnal, nada le parece, no, con nada se divierte. Por eso, tórnate al espíritu. ¿Sí? Tórnate al espíritu, tornemos al espíritu. Si nos quedamos con lo superficial de todo lo que Pablo habla aquí en el capítulo 11, entonces se va a manifestar nuestra niñez espiritual porque vamos a estar criticando. ¿Sí? Si nosotros nos quedamos solamente con el rito exterior de que las hermanas se pongan un velo en la cabeza, esos son asuntos superficiales. ¿Y sabe qué va a hacer eso? No vamos a avanzar. No vamos a crecer espiritualmente. Ahora, hay un balance, pues, hay un balance. Por ejemplo, a veces el otro día le dije a los músicos, me acuerdo con un jovencito, vino aquí con un short y quería tocar la alabanza. Y yo le dije, hermanito, pues, no es que yo venga por lo exterior, sino que, ¿qué va a pasar en la iglesia? Mira, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si, entonces ya todos van a traer short, porque hace calor y, ¿no? O sea, hay un balance, pues. Yo tuve que decirle, pero quizás no fue la forma, estoy aprendiendo. Bueno, eso ya pasó años. Sí. Hay cosas, pues, que uno les ayuda. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Usted de grande alguien le dice cómo tiene que vestirse? No, usted ya sabe, pero a su hijo, sí le dice, ¿sí o no? Pero ya un día él va a crecer y ya no le va a decir usted. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces todo lo que evita a que nosotros crezcamos espiritualmente debe ser eliminado en nuestras vidas. Nada externo, hermano, debe de afectar nuestra vida. Nosotros debemos de pedirle a Dios a que nos ayude para que crezcamos en la vida espiritual. Que Cristo crezca en nosotros. Entonces debe quedar bien sentado para nosotros el asunto del velo. También el asunto de orar y profetizar con la cabeza cubierta. Debemos captar la esencia que tienen estos versículos. Vamos a leer 1 Corintios 11:3. Y también vamos a leer el versículo 10. Pero primeramente el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense ya, aquí ya va a profundizarse más. ¿Sí? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero él dice, quiero que sepáis. En otras palabras, él dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si nosotros ponemos atención aquí, lo que Pablo quiere que sepamos es de que hay una triple autoridad. ¿Sí? Versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, lo que dice el versículo 3 de que el varón es la cabeza de la mujer, entonces cuando se aprovechan los cristianos que no han entendido, especialmente los varones, ¿te das cuenta? Tú eres mi mujer, sujétate. ¿Sí o no? Sujétate. Y la otra bien atemorizada, sí, sí, mi señor, ¿sí o no? Así están las iglesias, hermanos. También hay lugares donde las mujeres también ya mandan, pues, pero aquí no es mandar, aquí tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Si yo le digo a mi esposa, ¿te das cuenta? Es más, si uso Efesios, donde dice, mujeres sujetadas a vuestros propios maridos, sujétate. Yo soy tu cabeza. Imagínense lo que está diciendo. Y la otra bien atemorizada, sí, mi señor. ¿No? Sí, mi señor.
No, es que mi esposo me va a regañar. ¿Se dan cuenta? Hay temor. Pero realmente es lo que quiere decir Pablo aquí. Vamos a ir, porque si lo ves lo superficial, sí. Entonces todas las hermanas vienen atemorizadas. Es que mi marido, hermano, es que... Y el otro, sí, de la Biblia dice, sujétate. Y la otra con sujeta, no digo sujeta ahí. Pero dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, porque hay algo más. Hay algo más. Aquí, cuando habla de los ángeles aquí, está hablando de los ángeles caídos. Aquí mi tableta puso de Los Ángeles, California. No, de los ángeles caídos. Nosotros debemos saber que hay un mundo espiritual, les dije. Y son los ángeles caídos. ¿Usted ha visto un ángel? Bueno, su marido, ¿verdad? Pero aparte de eso. Hay ángeles caídos. En el mundo espiritual les dije que es una tercera parte. Una tercera parte están ahí. ¿Y sabe usted qué están haciendo ellos? Están buscando todo el tiempo estorbar para que se lleve a cabo la administración divina. ¿No sabe usted, hermano, la lucha que hubo en los cielos, en el mundo espiritual, para que usted finalmente y yo lleguemos a este lugar? Ellos están oponiendo, pero gracias a Dios que vencimos. ¿Sí o no? ¿Qué no usted dice, ahora sí voy a llegar temprano? Y hay oposición, pero finalmente Miguel dice, ahí, no sé si Miguel, pero ahí dice, no, en Daniel, que hay el arcángel Miguel, dice, peleó y perseveró hasta que llegó, ¿sí o no? Entonces yo creo que vean ustedes, pues hay luchas. Entonces, ellos quieren derrotarnos. Por eso Pablo en Efesios 6 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los demonios. No son las personas. Seguramente usted se levantó y le dijo a sus hijos, a su pareja, vámonos, arréglense, ya nos vamos. Y ellos todavía demorándose. Es un demonio ahí que está metiendo ahí, pero no regañe a sus hijos, mejor ore y vámonos. Vámonos el Señor en gracia, vámonos, ¿sí o no? Les digo un secreto. Mi presión era, saco el carro y estoy allá afuera, prendido el carro y si no, el claxon. Pero vi que no trajo resultados. Solamente vi sujeta, digo, mi esposa sujeta. No, entonces dije, no, mejor voy a orar. No. Hay un mundo espiritual, hermano, por eso tenemos que entender este asunto, por eso habla de la cobertura. La cabeza cubierta es debido a los ángeles caídos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de no comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Quién está detrás de los ídolos? Los demonios. ¿Quién sabía que detrás de un ídolo estaban los demonios? Nadie, porque dice que un ídolo nada es, pero dice que ahí detrás está un demonio. Entonces aquí, si no tenemos cuidado, bajo la cubierta está un demonio. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos nos peleamos porque si las hermanas se ponen el velo o no se ponen el velo? Y ahí están los cristianos ahí debatiendo. Pues un demonio ahí está debatiendo en ellos. Por eso no debemos de permitir. Amén. Entonces aquí estamos en otro asunto. Porque no solamente fuimos salvos individualmente, sino que tenemos también que procurar la salvación de nuestras almas. Y esa salvación es corporativa, es colectiva. Por eso estamos aquí cada domingo, cada miércoles, cada martes. Por eso vamos a Chimal, por eso le digo a los hermanos, reúnanse, porque como iglesia, ahí está la salvación. Una persona, un hermano, un creyente que no se reúne, sí es salvo inicialmente en su espíritu, pero de su alma no va a ser transformado. ¿Estamos de acuerdo? Porque la salvación es grande. Dios quiere salvar tu espíritu, tu alma y eventualmente tu cuerpo. Pero la salvación del alma, que es tu mente, tu voluntad, tus emociones, está aquí en la iglesia. Necesitamos de los hermanos. La vida de la iglesia
es para la salvación de nuestras almas. Aquí Dios nos transforma. No hay forma de que nosotros seamos transformados si no tenemos comunión con los hermanos. Ningún hermano que va a la reunión, pero si no tiene comunión con la iglesia, porque con la iglesia partimos el pan, con la iglesia oramos, con la iglesia se predica, con la iglesia se come juntos. Sí, porque más adelante vamos a hablar de la cena del Señor, ya ahí habla del comer. ¿Por qué cree usted que en los asuntos de la comida hay problemas? Porque Dios nos quiere transformar ahí. Es que lleguemos hasta el punto de decir, no importa lo que si yo soy el que pongo más, lo importante es tener comunión con los hermanos. Porque si usted no llega a la madurez, va a decir solamente yo soy el que traigo más, yo soy el que traigo la carne, yo soy el que traigo los bisteces y fulano solamente frijoles. Entonces, ya estamos en problemas, ¿sí o no? Amén. Por eso aquí vamos a ser transformados en la iglesia. Entonces nuestro tema es orar y profetizar bajo cobertura. Pero no vamos a hablar esta cobertura en una forma humana y natural de lo que es la cobertura. Porque muchos creen que la cobertura es un hombre. No hace mucho yo creía que la cobertura era un hombre. Y yo creía que el pastor Cayetano era mi cobertura. Yo creía que el pastor Carrillo era mi cobertura. Pero la cobertura no es un hombre. La cobertura es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Pero vamos a meternos un poquito más. Porque tenemos que orar y profetizar, pero tiene que hacerse bajo cobertura. Oigan bien todos, tiene que hacerse bajo cobertura. No podemos ignorar las cabezas. ¿Cuántas cabezas hay, dijimos? 3, ¿sí o no? Dios, Cristo y varón. Ok. Son 3 cabezas. No tienes que ignorar esa cabeza al orar, esas 3 cabezas al orar y al profetizar. Y dice que la mujer tiene que tener cobertura. O sea, se dan cuenta que aquí ya cambia un poquito el panorama. ¿Quién es la mujer de aquí? ¿Será que son las hermanas nada más? Las que tienen que orar y profetizar. ¿Sí? ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia al orar y profetizar tiene que ser bajo la cobertura ¿de quién? De 3 cabezas. Del Padre, de Cristo y del varón. ¿Y quién será el varón aquí? ¿Será el pastor Cayetano? ¿Será el pastor Calle? ¿Será el hermano Lalo? ¿Será Juanito como el anciano de la iglesia que tiene que ser, será el varón él? No se pierda, no, vamos a continuar. No, nomás quise a ver si vamos a continuar porque ya voy a terminar. Bueno, fíjense que en el huerto del Edén, allí estaba Dios, allí estaba Adán, allí estaba Eva y ahí estaba el árbol de la vida. Está una mujer y 3 cabezas. Una cabeza es Dios, la otra cabeza es el varón, Adán, antes de caerse, y la otra cabeza representado por el árbol de la vida. ¿Se dan cuenta? Ahí está. O sea que Dios pone, así ha sido desde el principio. Amén. Pero vamos a leer 1 Corintios 11:3 nuevamente. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo superficial es de que, ¿te das cuenta? Yo soy varón, mujer, sujétate a mí. Tienes que sujetarte a mí. Sujétate. ¿Sí? Pero recuerden que hay 3 cabezas. Y en el Nuevo Testamento, el Padre, que es la cabeza, Él se encarnó, vino a ser el Hijo, Cristo, la cabeza. Y luego en resurrección, Él viene a ser la cabeza de la iglesia y Él es el varón ahí. ¿Sí? Esa es la economía de Dios. Por eso dice que tenemos que orar bajo esa triple autoridad, esa triple cabeza. Pero vuelvo a repetir,
Si lo superficialmente vemos, vamos a pensar que la tercera cabeza son nosotros los varones, los hombres. Pero si es una triple cabeza, vamos a ver lo más profundo. Es que aquí, cuando habla del varón, es el Espíritu Santo. Vamos a ir, pues vamos ahorita, no sé. Por eso tenemos que hacerlo bajo cobertura. Por eso, hermano, fíjense lo que han hecho los cristianos. En Efesios 5, cuando se habla es Efesios 4 creo, donde se habla de los 5 ministerios, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué han hecho los cristianos? ¿Qué han hecho los hombres? Ellos lo tomaron como títulos para reclamar señorío sobre otros hermanos débiles. Pero eso no debe ser así. Los ministerios son las funciones del cuerpo de Cristo para que los santos aprendan a edificar la iglesia. Entonces, el capítulo 11 de 1 de Corintios, aquí Pablo nos está poniendo la base de cómo la iglesia debe ministrar el evangelio de Dios, que tiene que ser bajo cobertura por causa de los ángeles. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que hay espíritus engañadores? La iglesia debe tener una base para ministrar el evangelio de Dios, y por eso estamos entrando en los 5 problemas. Ya estamos en uno. Y estos 5 problemas nos van a ayudar a nosotros a que seamos una iglesia sana. Porque vamos a entender la manera correcta en que la iglesia debe de ministrar, que tiene que ser bajo cobertura. Hermano, estas funciones, mire, a veces decimos que, ¿por qué no hacemos actividades? Pero sí es parte de la administración, pero lo más importante en la vida de la iglesia, de acuerdo al hablar de Pablo en 1 Corintios 11, es orar y profetizar. Orar y profetizar. Son las 2 funciones más importantes de la iglesia. Orar y profetizar. ¿Cuáles son las 2 funciones más importantes? Orar y profetizar. Amén. Entonces, ¿qué es profetizar aquí? Es predicar la palabra. Vamos a ir a Hechos 6:4. Hechos 6:4, los apóstoles dijeron estas palabras cuando se buscaron 7 hermanos para que sirvieran en la mesa. Y ellos dicen en el 6:4, y nosotros, diga conmigo, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Son las 2 funciones más importantes en la vida de la iglesia. Esto no se tiene que descuidar, pero ahora esto se tiene que hacer bajo una cabeza, bajo una cubierta, bajo una autoridad. La cabeza de Cristo, ¿quiénes dijimos? Dios. La cabeza de nosotros, Cristo. Y la cabeza de la iglesia es el varón. Entonces, lo que en la vida de la iglesia, en lo que respecta a la administración divina, en lo que respecta a nuestra manera de desarrollarnos como iglesia, lo más importante en 1 Corintios 11 es orar y profetizar, pero se tiene que hacerlo bajo un gobierno. Es el gobierno divino. Hay una manera en que nosotros tenemos que orar y profetizar. Pero si lo hacemos fuera del gobierno establecido por Dios, entonces vamos a estarnos metiéndonos en un problema serio, porque por causa de los ángeles, de los espíritus, podemos ser engañados. Porque cuando Dios juzgue el trabajo de nosotros en la vida de la iglesia, va a ser heno, madera y hojarasca. Entonces, que sepan todos que la iglesia funciona, como la mujer funciona, bajo cobertura. Funcionamos bajo la cobertura del Padre, bajo la cobertura del Hijo y bajo cobertura del Espíritu Santo. Para que entonces nosotros seamos la mujer que está cubierta, que no afrenta su cabeza, que no deshonra, que no le falta respeto. Nosotros podemos hacer afrenta al Espíritu Santo. Tenemos que orar que en nuestra iglesia local seamos una mujer cubierta. Porque hay siervos que están preocupados de que de la cubierta, o más bien de la cobertura, o no están preocupados en tener la cobertura verdadera. Más bien ellos están preocupados de que su cobertura sea un apóstol de renombre,
Pero esa no es la cobertura, esa es una función. Amén. Entonces, hay 3 cabezas que tienen que estar cubriendo a la mujer, que es la iglesia. Si Dios Padre es la cabeza de Cristo, tenemos que aprender a respetar al Padre de la misma manera que lo respetó Cristo. El Señor Jesucristo, Él respetó al Padre y Él siempre caminó bajo esa cabeza. Él lo tomó como un marido. En ellos siempre había una unidad perfecta. Ellos eran uno, un matrimonio, un casamiento. Por eso el Señor Jesús siempre dijo, no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de mi Padre, porque Él respetó su cobertura. Y es lo que tenemos que hacer entonces nosotros. Que hagamos, ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, Él nunca hizo nada que su cabeza no estuviera de acuerdo. El Señor Jesucristo todo el tiempo respetó al Padre Celestial y nunca hizo más que su propia voluntad. Él vivió la voluntad del Padre. Él se negó totalmente como hombre a vivir su propia vida y vivió la vida del Padre, respetando su cabeza. Eso hizo Cristo. ¿Se dan cuenta que ya cambió la cosa aquí? Pero muchos dicen, ahí dice que la mujer se sujete al varón, que el varón es cabeza, ¿sí o no? Y por eso les dije hace rato que las mujeres dicen, sí, entonces me sujeto a ti, atemorizadas. Así viven muchas cristianas. Quiero explicar este asunto. Porque les dije que el varón, ¿quién es? El Espíritu Santo. Creo que es en Hechos capítulo 5, no me acuerdo, pero quiero hablarlo así nada más porque quiero dejar claro. Había una pareja, Ananías y Zafira. Ellos vendieron una heredad y se lo trajeron a los pies de los apóstoles. Pero fíjense qué hicieron ellos. Ellos le sustrajeron una parte de la venta. ¿Sí? Entonces dice ahí que llegó Ananías y le dijo a Pedro, a los apóstoles, vendí tanto en mi heredad y quiero dárselo a los pobres. ¿Y qué dijo el apóstol San Pedro? ¿Por qué llenó Satanás en tu corazón de engaño? ¿Mentiste a quién? Porque la cobertura es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, yo creo que vean ustedes, porque les dije que las hermanas vivían atemorizadas. Yo pienso que Zafira, una mujer atemorizada, no entendía. ¿Quién entró primero? Ananías. Y le dijeron, tú vendiste en tanto, mentiste al Espíritu Santo. ¿Qué pasó con él? Ok. Después vino su esposa. Y fíjense, cuando estaba meditando en esto, dije, ella tenía la oportunidad. ¿Por qué? Dijo, a lo mejor el otro, yo soy tu varón, tienes que respetarme. Ella tuvo que decir, no, tenemos que hablar la verdad. Y le dijo Pedro, en tanto vendiste la heredad. ¿Y qué dijo ella? Ella tenía la oportunidad de decir, no, pecamos contra el Señor. No estamos faltando el respeto a nuestro varón. No al varón Ananías, que ya le dieron cuello, sino al varón, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con ella? Porque dijo, sí, en tanto vendimos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque si no, o sea que si el varón, si nosotros como hombres, como varones, tenemos nuestra cobertura, porque también la Biblia nos ve como mujeres, tenemos de nuestra cobertura al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer la mujer? También se va a sujetar a nosotros, porque ella ve que también vamos caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero en cambio Ananías no estaba caminando bajo la cobertura del Espíritu Santo. Él deshonró, él le faltó el respeto a su autoridad. ¿Y qué pasó? El Señor lo mató ahí. Y Ananías tenía la oportunidad. Zafira tenía la oportunidad. ¿Qué hizo ella? También se fue al hoyo igual que su mariachi. Ahora, entonces, hermano, usted está fomentando o diciendo que, o sea, las hermanas pueden decir aquí,
que nos rebelemos contra nuestros varones. ¿Qué te parece que te voy a llevar al Antiguo Testamento? Tampoco traigo el versículo, pero se me vino ahorita. ¿Se acuerdan ustedes de David cuando fue a pedir comida, mandó a pedir comida? ¿Cómo se llama el hombre? Nabal, ¿cómo se llama el hombre? Y Abigail. Llegaron y le dijeron, danos comida porque estaba en el desierto, cuidamos tus rebaños y todo eso. Y dijo el varón de ahí, Nabal, el hombre, el esposo, dijo, ¿quién es el hijo de Isaí para que yo le dé comida? Oh, se enojó el rey. Venía a matarlo. Pero la otra no era Zafira, la otra era Abigail. Porque el hombre, el macho ahí, dijo que no. ¿Ok? ¿Y qué hizo ella? ¿Sujetó a quién? A su varón. ¿Quién es su varón ahí? El Espíritu Santo. Dice que agarró todo lo demás y fue al encuentro del rey. ¿Sí? Y dice que de esa manera salvó a su familia, pero hay algo más. Estábamos platicando mi esposa y yo temprano sobre este asunto. Y ella me hizo ver algo más. Porque ¿qué pasó con Abigail después? ¿Se casó con quién? No. ¿Se casó con quién? El rey. Dígalo. Sí, David, pero el rey. Porque ella quería reinar. ¿Qué nos está ofreciendo Dios a nosotros en este tiempo? Ya fuimos salvos, ¿sí o no? Pero, ¿qué nos está ofreciendo aparte de la salvación? El reino, dígaselo. ¿Qué está ofreciendo? El reino. Por eso si tu mariachi no quiere caminar a las cosas de Dios, es que mi varón me sujeto, por eso mi Señor no quiere que vayamos a la iglesia. ¿Dónde dice hay un varón tuyo? Que es el Espíritu Santo, tienes que obedecer porque tú quieres reinar, ¿sí o no? Tú quieres reinar. Por eso digo, si el varón dice, vamos a la iglesia, ¿qué tiene que hacer la mujer? Vamos, ¿sí o no? Porque queremos reinar. Pero si el varón dice, no, ya no quiero servir al Señor, ¿qué tiene que hacer la mujer? Pues mi varón, bueno, pues vete al hoyo igual que a Zafira, pues. El otro día les dije, ¿no? Que si un día yo no quiero nada con Dios, ¿qué va a hacer mi esposa? ¿También se va a ir al hoyo conmigo? No, yo quiero reinar, Abigail. ¿Sí o no? Ella se casó con el rey y reinó. Estábamos hablando de un asunto de reino, hermanos. Por eso Dios nos se da cuenta que esto es profundo. El apóstol Pablo, él vivió respetando a su varón. ¿Quién es el varón de Pablo? Su cabeza de Pablo siempre, el Espíritu Santo. Sí, Cristo, pero el Espíritu Santo, pues. ¿Qué no iba a ir a predicar a un lado? El Espíritu Santo dijo, no. Iba para allá, el Espíritu Santo dijo, no, ahora sí. ¿Qué no Pablo llegó a decir? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él siempre respetando a su autoridad, su varón. ¿Quién es su varón? El Espíritu Santo. Porque nosotros los varones, los hombres, volviendo a nosotros, no, es que yo soy tu autoridad, yo soy tu cabeza, sujétate, la Biblia dice. No, hermano. Si tú vives guiado por el Espíritu Santo, entonces tu mujer te siga. Que te siga. ¿Sí? Porque estás siguiendo al Espíritu Santo, tú estás respetando a tu varón. Pero si no, Dios le da permiso a la mujer no rebelarse, sino que luchar por el reino, luchar. Por eso, hermana, porque hay hermanas, es que mi Señor dijo que no. Cálmate con tu Señor, porque aquí está de por medio el reino. Aprende de Ananías. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Ella tuvo la oportunidad, porque no pasaron a los dos juntos. ¿Verdad que no? Si alcanzan a ver, no pasaron a los dos juntos, sino que primeramente pasaron a Ananías. ¿Cuánto vendiste? No en tanto, pero en su corazón él sabía que le quitó una parte. Y Pedro le dijo, ¿le mentiste a quién? A tu varón, al Espíritu Santo. Y viene la otra después. En tanto vendieron, ella tuvo la oportunidad de decir, como Abigail, no vendimos, ¿sabe qué? Que pecamos contra el Señor. Pero ella dijo, no, sí, al hoyo también. ¿Cuántos quieren al hoyo y cuántos quieren al reino?
Vamos al reino, ¿sí o no? Vamos al reino. ¿Sujetarnos a quién? Al Espíritu Santo, nuestro varón, el Espíritu Santo. Por eso hay hermanas que están solas, que no se han casado, dicen, mi marido es Cristo. Pero ahora aprende algo. ¿Tu varón quién es? Espíritu Santo, lo que diga el Espíritu. ¿Qué creen ustedes que aquí he dicho? Hermano, ¿qué vamos a hacer esto? Pregúntale al Espíritu. Hermano, ¿podemos ir al baile? Pregúntale al Espíritu, ¿es tu varón? A lo mejor yo también quiero ir al baile, digo, pues vamos, pues. ¿No? Pero ¿qué dice tu varón? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Amén. ¿Se dan cuenta que hay algo más profundo aquí? Sujetándonos al Espíritu Santo no vamos a fallar al Padre. Por eso la iglesia debe entender que debe de orar y profetizar con la cabeza cubierta por causa de los ángeles, porque si no vamos a ser engañados. ¿Qué les parece que hay congregaciones, han salido en las noticias, que ya permiten que aceptan abiertamente el homosexualismo en la iglesia, hasta los casan? Sí, así está ya. ¿Quién está detrás de todo eso? Un ángel caído. Influencia. ¿Sí? Si de repente yo empiezo a sacar cualquier barrabasada aquí, ya me engañó un demonio ahí. Por eso tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos está guiando a estudiar de esta manera? Amén. Porque si no, vamos a ir nada más a Mateo 7, 21 al 23. Es que no me acordaba que hoy tenemos que ir a Chimalpa. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad, el que se sujeta a su cabeza. ¿Sí? Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque deshonraron a su cabeza. No hicieron bajo la voluntad de Dios. ¿Quién te lleva a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, Cristo en resurrección es el Espíritu ahora. Como nuestra cabeza. Por eso pregúntale al Espíritu. Él es el Hijo del Hombre. Por eso Pablo dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermano, hay una advertencia. Si nosotros desobedecemos al Espíritu Santo, nosotros no heredaremos el reino de Dios. Por eso tengamos cuidado, porque hay hermanos que es que el Espíritu Santo me dijo. Pero si dicen que su hablar, su profetizar es conforme a la economía del Nuevo Testamento, sí es el Espíritu Santo. Pero si su hablar divide, ¿quién cree ustedes que metió la cola ahí? El demonio, el diablo ahí. Espíritus malos, porque hay espíritus falsos. Amén. Entonces, hermanos, veamos que Dios nos ofrece a que heredemos el reino. Por eso es importante vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Amén. Gracias a Dios porque nos está dando. Tenemos una cobertura tan maravillosa porque tenemos al Dios Trino dentro de nosotros como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa triple cobertura tenemos, que viene a ser la cobertura de nosotros. Amén. Por eso cantamos, satúranos. Somos algo valioso para Dios. Porque si no tenemos cuidado, cuando Él nos juzgue en el tribunal de Cristo, Él no nos va a juzgar si alcanzamos la salvación, Él nos va a juzgar para ver si merecemos el reino, si merecemos la recompensa. Entonces hay una vida normal para la iglesia. La vida normal de la iglesia es orar y profetizar bajo cobertura. ¿Ya vimos quién es la mujer aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Son las hermanas que usan velo? No. La iglesia somos todos nosotros, que siempre hacemos caso al Espíritu Santo. Respetamos. ¿Sí? Respetamos. ¿Vas a salir? Señor, voy bajo tu cuidado. Voy en ti, Señor. ¿Vas a comer? ¿Qué haces? Orar.
Para todo tienes que orar. ¿Sí? Amén, hermanos. Por eso nuestras oraciones tienen que estar saturadas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nuestra predicación debe estar saturada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces somos una mujer bajo cobertura. Ahora sí tenemos la señal de autoridad sobre nuestra cabeza, como dice el versículo 10. Entonces el Espíritu es una autoridad. Cristo es una autoridad. El Padre es una autoridad. Y si nosotros vivimos bajo esta cobertura, pues entonces, hermano, somos librados de los ángeles. Amén. Esto no es una doctrina, es una experiencia. Para que todo el tiempo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Vas a hacer algo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Sí? Todo para todo. La vida de la iglesia tiene que funcionar de esta manera. Aún para orar, para profetizar, ¿qué dice el Espíritu Santo? Amén. Por eso nuestras oraciones de repente tenemos que meditar. ¿Es lo que está pidiendo mi varón? Por eso les dije el otro día, el Señor puso en mi corazón orar por 3 hermanas en esta semana. ¿Sí? Tienes que hacerle caso a Él. Amén. Bueno. Terminamos pues. La palabra a todos les gusta escuchar. Terminamos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Queremos ser esa mujer con cobertura, tener señal de cobertura. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has dado de comer, nos has alimentado en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no deshonrarte, a no faltarte el respeto, no afrentar tu cabeza. Queremos servirte bajo cobertura, queremos orar y profetizar bajo cobertura. Ayúdanos siempre, guíanos, dirígenos, Señor. Que como iglesia en esta localidad vayamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Señor, que tu Espíritu siempre, siempre nos guíe, nos impulse, nos lleve hasta donde tú quieres, hacia la meta. Gracias, Señor, porque esta es una reunión que fue para lo mejor. Porque entendimos, Señor, que nada externo debe de estorbarnos ni dividirnos de nuestros hermanos, sino que tenemos que ver por la vida interna que tú nos has dado, por el Espíritu Santo, ser guiados por ti todo el tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, gracias por todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano.